Está transmitiendo 113 frecuencia modulada. Orgullosamente, muchos años, mucha radio. Corría el año 1946, cuando don Ángel Díaz comenzaba a transmitir desde un modesto vehículo al que había transformado en un estudio de radio. Así nace el 23 de enero de ese año RA1, una radio de circuito cerrado en el corazón de Altagracia. Ese es el principio, un estudio móvil en un auto donde habían montado los micrófonos, donde habían montado una consola gigante. Pasó el tiempo. En la ciudad del Tajamar nació una emisora que se convertiría en la voz de su gente. Esta es la historia de Radio Altagracia, una usina de comunicación y cultura. Radio Altagracia, radio a cajón. Se los digo a las nuevas generaciones que no me creen, que era como DirecTV. Vos contratabas el aparatito y te lo ponían en tu casa. Formó en los cajoncitos que iban por cable a las casas de familia, pero sobre todo a los negocios. En RA1, una radio del interior, las ondas no viajaban por el aire, sino por cables que conectaban los hogares. Los vecinos, con pequeños receptores, se reunían en familia para escuchar las noticias, música y relatos que tejían el día a día de la comunidad. Estoy hablando década del 80, me acuerdo, está transmitiendo R1 Radio Altagracia directamente desde sus estudios centrales ubicados en Chile 154, desde Altagracia, provincia de Córdoba, República Argentina. O si no, está transmitiendo RA1 Radio Altagracia directamente desde la ciudad del Tajamar. Esas eran las dos muletillas que teníamos. Pasaron los años y la perseverancia de don Díaz hizo que RA1 se sostuviera como un pilar fundamental de una sociedad que iba creciendo a la par del progreso y acompañando cada hito de un pueblo que poco a poco se convertía en ciudad. Y me cruzaba con Humberto de Nápoli, con Miquichi Valverdi, con Luis Luque, con Saturnino Mateo Gómez, y yo los quería tocar, yo quería ser como ellos. En 1979, la emisora pasó a manos de Luis Luque, que mantuvo viva la señal en circuito cerrado. Pero fue en 1986 cuando ocurrió el cambio que marcó un antes y un después. RA1 se transformaría en la 103, Radio Altagracia, comenzando a transmitir en frecuencia modulada. Fui testigo, partícipe de ese momento de conversión desde la radio circuito cerrado, la radio de cajoncito, a la FM. Empieza a salir por antena porque Luis dijo, se vienen las FMs, lo vio en las noticias de Estados Unidos, o sea, en las películas. Un visionario. Y dijo, un visionario. Y dijo, hay que ponerla por aire, basta de cablecito. En el centro de esta transformación estuvo Luis Luque, locutor, director y sobre todo un apasionado por la comunicación, un loco soñador, un Luque que asumió el desafío de modernizar y expandir la radio. Bajo su liderazgo, Radio Altagracia no solo se escuchaba, se vivía. Y en la radio se hacía el duro. Se hacía el duro, pero era muy blando. Era un osito de peluche. Era bueno, era todo. Todo para la gente, todo para su familia. Nunca pensaba tanto en él mismo, siempre pensaba más qué necesita en el otro. Golpeando las puertas de la radio y que me recibiera Luis Luque, que en ese entonces ya se había hecho cargo de la radio. Vos aprendés ahí los primeros palotes, ¿no? Yo recuerdo de indicaciones de Luis hasta el día de hoy, incluso indicaciones hasta en lo personal. Nunca te la creas, viví el momento, disfruté el momento. Radio Altagracia se convirtió en una radio escuela. Era un lugar donde todas las voces de la ciudad encontraban un hogar, donde los sueños y las ideas se amplificaban. Y Radio Altagracia, la 103,
fue la que me abrió las puertas para ingresar a esto de los medios de comunicación. Me preguntó y me miró y me dice, ¿vos cómo te llamás? Cristian Moreschi. Pero en esta ciudad siempre hay un Moreschi metido, dice. Es cierto, un montón de Moreschi. Así que bueno, empezamos a hacer un programa que se llamó ¿Quién dijo que todo está perdido? Íbamos martes, jueves y sábados. Y a partir de ahí empezó mi historia. En el año 1993, la radio tomaría una impronta femenina. La llegada de Marisa Carena, compañera de Luis Luque, le daría a la emisora una bocanada de frescura e irreverencia. Y yo sabía que estaba haciendo un programa que no era normal para la época. Plantado. Estaba al filo de lo permitido. Con el correr de los años, Radio Altagracia se convirtió en la radio de la ciudad, uniendo a la comunidad y trabajando como nexo entre las necesidades de los vecinos y sus soluciones, y convirtiéndose en el punto de encuentro de campañas solidarias. De alguna manera fui testigo y partícipe durante todos estos años de su crecimiento. Y Luis era un loco, pero con la capacidad de crear cosas distintas, diferentes, ¿no? Él decía que la radio era una institución de locos soñadores. Y Sintonía Romántica, con el Nokia 1100 teníamos los mensajes de texto y llegábamos a vaciar 2 veces por programa el buzón del mensajero. La radio tomó gran relevancia en la escena política y social. Por sus estudios pasaron personalidades que marcarían a fuego la historia de la ciudad, la provincia y el país. ¿Cubrimos la llegada de Alfonsín? Sí, claro que la cubrimos. Fuimos los primeros que pusimos una cámara en el estudio y entonces nos fuimos a hacer la nota con Maradona, Brindisi y Mouso en el aeropuerto Córdoba, en el VIP, en la sala VIP. Estaban la Pata Villanueva y el Conejo Tarantini ese día. El 17 de marzo de 2017, Altagracia perdió a un hombre que había dedicado su vida a su gente. Sin embargo, su legado sigue vivo. Cuando Luis partió, me caí. Mi papá era, primero que yo no hablaba mucho, era él, y era reírte mucho de las bromas que te hacía, que te contaba un chiste tan malo. Sí. Tengo audios todavía que los escucho y que me río de que él se reía. La radio era con Luis. A ver, éramos muy unidos, muy compañeros. Peleamos 20.000 veces, discutíamos. Pero fue un amor muy generoso. Hoy, Radio Altagracia vuelve a posicionarse con una nueva impronta y con más de 7 décadas en el aire. Sigue siendo un testimonio de cómo una idea nacida en la pasión de 2 pioneros como Don Ángel Díaz y Luis Luque puede transformar una ciudad y unir a su gente. Así que, feliz cumpleaños 103. Feliz 79 años. Gracias a ustedes. De corazón, gracias. Esta no es solo la historia de una radio, es la historia de una comunidad que aprendió a escucharse a sí misma. Gracias.